Hola de nuevo. Primero una historia de terror. En la casa de mi infancia nunca hubo línea telefónica. Las recurrentes crisis económicas habían menguado tanto la economía de mi familia que nunca tuvimos la financiación suficiente para que se instalara una línea. Si acaso nosotros teníamos que hacer alguna llamada de urgencia, teníamos que salir a la calle, buscar una caseta telefónica y realizar nuestra llamada. Pero generalmente en toda la colonia nada más funcionaba una caseta telefónica. Había que llegar y generalmente había fila de espera para hacer una llamada. En algún momento pensé que éramos muy desafortunados por no tener línea telefónica. Luego me di cuenta que en realidad éramos afortunados por no tenerla, porque la gente que tenía línea telefónica no lo pasaba mejor. Tener una línea telefónica en casa no era algo sencillo de conseguir. Generalmente se necesitaba tener un contacto dentro de la compañía telefónica para que usted le instalara una línea telefónica lo más rápido posible. Y eso no era rápido. Si no tenía dicho respaldo, entonces se iba a una lista de espera. Los tiempos en la lista de espera eran larguísimos. Hubo gente que esperó meses por una línea telefónica. Hubo gente que esperó años por conseguir una línea telefónica. Y si acaso usted tenía una línea telefónica en casa, esa era otra situación. Había que cuidar la economía de familiar con respecto al recibo telefónico que pagaba mes a mes. La mensualidad de renta de la línea telefónica no era barata. Las llamadas locales no eran baratas. La larga distancia era un lujo oneroso que solamente pocas familias se podían dar. También existía el inconveniente de que si su línea telefónica fallaba, si su aparato llegaba a fallar o si su recibo telefónico llegaba con llamadas que usted no había realizado, era un trámite engorroso conseguir la reparación, la reposición o el ajuste de la cuenta de teléfonos. Tenía que usted asistir a las sucursales de la compañía telefónica y tratar de que un burócrata ocioso que lo atendía con todo el despecho del mundo le atendiera oportunamente. Si acaso usted osaba cambiarse de domicilio y pedía su traslado de línea telefónica, era volver a entrar a este engorroso trámite burocrático para que lo atendiera. En el traslado muy probablemente tenía que esperar otra vez semanas o meses para que se hiciera la reconexión. Y en ese traslado muy probablemente hubiera perdido el teléfono que había conservado durante mucho tiempo. ¿Cómo toleramos eso? Porque no había de otra. El servicio de telefonía era un monopolio que ejercía el Estado a través de una empresa paraestatal llamada Teléfonos de México. No había para dónde hacerse, no había competidores, no había otra forma de comunicarse en el país. La compañía telefónica estatal era operada más con criterios políticos que con criterios técnicos, más enfocada en complacer las demandas del enorme sindicato de telefonistas que en brindarle un buen servicio a sus usuarios, más enfocada en enriquecer al político en turno que fuera su director general que en dejar de ser un lastre para las arcas del país. Todo eso quedó atrás. Para que el servicio de telefonía cambiara se necesitaron dos cosas principalmente. Primero, que el gobierno dejara de ejercer un monopolio sobre el servicio de telefonía. Esto sucedió cuando el gobierno vendió Teléfonos de México y permitió que otras compañías ofrecieran el servicio. También se le requirió que el servicio de telefonía, el mercado de llamadas, dejara de regirse por los caprichos en turno de los políticos y se rigiera más por situaciones técnicas enfocadas a mejorar el servicio y las tarifas para el público. Esto último lo vigila el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que fue un organismo autónomo emanado a través de una reforma de telecomunicaciones. Y toda esta conversación viene a causa porque en el siguiente paquete de reformas que va a entregar el presidente López Obrador pretende desaparecer los organismos autónomos, entre ellos precisamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El presidente pretende burlarse de la ignorancia de la gente diciéndole que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no le sirve para nada. No es verdad. La existencia del organismo ha resultado en un impacto positivo en el bolsillo del mexicano. Un ejemplo muy sencillo. Hace años que los mexicanos no pagamos larga distancia para Canadá, para las llamadas de Canadá y Estados Unidos. Ese costo fue derogado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Los mexicanos hemos dejado de pagarle a las compañías telefónicas 133 mil millones de pesos por el servicio de larga distancia. Las reglas que ha establecido el Instituto Autónomo para regular la telefonía han conseguido que ahora el mercado de llamadas no sea el negocio de las telefónicas. Todos los paquetes de telefonía te ofrecen a ti, mexicano, que puedas hacer todas las llamadas que quieras sin cobrarte un solo centavo a Canadá y Estados Unidos. Ese ya no es el negocio. El negocio ahora son los paquetes de datos. Esa es una revolución en cuestiones de telefonía. Hoy hay dos generaciones de mexicanos que no saben lo que es vivir solamente con una sola compañía de telefónica. No saben lo que es vivir el viacrucis de que tu línea telefónica se pierda en un traslado de compañía a compañía y que además te cobren ese traslado de telefonía. Todo eso ha sido gracias a la vigilancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hoy todos los mexicanos tenemos más opciones de compañías telefónicas que nos puedan brindar un servicio. Más equipos con los cuales podemos nosotros realizar las llamadas o tener un acceso a Internet. Hoy los mexicanos también contamos con paquetes de telefonía acorde a diferentes ingresos económicos. Todo eso era impensable hace 30 años. Hoy es posible. Hoy lo impensable es que el gobierno vuelva a monopolizar el servicio de telefonía en México. Bueno, el primer paso para un retroceso y que el gobierno vuelva a tener ese monopolio de telefonía es desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que el mercado de telefonía nuevamente se erija bajo los caprichos del político en turno. Muchos pensarán que estoy exagerando la situación. Bueno, pues les doy un dato. La Comisión Federal de Electricidad comunicó hace algunos días que va a establecer casetas telefónicas, para ofrecer el servicio de telefonía de larga distancia gratuita a Estados Unidos y Canadá. Es decir, que usted nuevamente salga de su casa, camine varias cuadras y encuentre una caseta telefónica funcional para que el Estado le brinde a usted el servicio de telefonía de larga distancia. Parece un despropósito en un país de 90 millones de usuarios de telefonía celular. 90 millones de usuarios que pueden hacer una llamada a Canadá y Estados Unidos desde su casa sin salir de la calle. ¿Qué pasará cuando, a pesar de ese despropósito, los políticos digan que este servicio de la Comisión Federal de Electricidad tiene que ser preponderante a todos los demás competidores? ¿O que sea un monopolio? ¿O que sea un negocio que hay que entregarle a los hijos del presidente o a los amigos de los hijos del presidente? Voy a cerrar esta columna con un relato personal. Voy a dar los nombres de las compañías telefónicas no por promoción, sino por si alguien tiene la curiosidad de verificar los datos que voy a dar. En julio del año pasado llegué a pagar poco más de 700 pesos por 20 gigas mensuales de datos a la compañía AT&T. En agosto trasladé mi número telefónico a Telcel, que me ofrecía esos mismos 20 gigas mensuales por 500 pesos. El trámite duró media hora. El traslado de mi número telefónico de siempre de AT&T a Telcel tardó 48 horas. En enero de este año trasladé mi número de Telcel a Byte, que me ofrece los mismos 20 gigas mensuales por 200 pesos. No me tuve que presentar en ninguna ventanilla. No tuve que ver absolutamente a nadie. Todo el traslado de mi línea telefónica lo hice por mi teléfono celular. Duró menos de 15 minutos y el traslado lo hicieron en 48 horas. Le he dejado de pagar a las compañías telefónicas mensualmente 500 pesos. Desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones no es el rumbo correcto. Volver a pasado no es una opción, porque los mexicanos perdemos opciones. Los mexicanos no debemos permitir que nos regresen a esa relación tóxica con una compañía paraestatal que nos brinda un mal servicio y no hay otra opción porque esa compañía todo lo monopoliza. Como decía San Antonio, si ya conocimos la felicidad con alguien más, no tenemos que volver a rogar. Cántala, San Antonio. Soy Oscar Chaviera y esta es la Bitácora del Ángel. Nos vemos. Creías que no había
me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, Malaya, ¿quién dijo miedo? Si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, se querer. Si me olvidan, pues se olvidan. No más un orgullo tengo que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que